El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Iniciamos una vez más esta transmisión en vivo. Siempre la internet molesta una cosa, pero bueno, lo importante es que estamos para aprender de la palabra de Dios. Estamos para edificarnos en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias. Pedimos que tu presencia venga en esta hora a este lugar. Pedimos, Padre Celestial, que en esta hora tu nombre sea glorificado. Tu nombre en esta hora sea exaltado. Reprendemos, Señor, todo principado. Reprendemos, Señor, toda potestad. Todo lo que quiera venir, Dios mío, Señor, a oponerse. Todo lo que quiera, Padre, en esta hora impedir que tu palabra fluya con poder, con gloria, con unción. Todo lo que quiera, Padre amado Señor, en esta hora venir a poner tropiezo a esta enseñanza, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú eres poderoso. Gracias te doy, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias te doy, Señor, porque tú renuevas nuestra vida, tú renuevas nuestro corazón, tú renuevas nuestro ser. Tú renuevas, Padre amado Señor, nuestras vidas con el poder de tu palabra, con el poder de tu amor. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, porque tú eres bueno, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú eres poderoso. Eres Dios invisible, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias te damos, Señor, porque todo está bajo tu control. Nada se mueve si no es tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Alabo y bendigo tu nombre. Glorifico y exalto tu nombre, tu presencia, tu majestad, Señor. Padre, yo te pido que tú sanes a aquel que me está viendo a través de este internet. Enviamos palabra de poder, enviamos tu palabra sanadora, enviamos tu misma presencia, Señor, para que tú te glorifiques. Oh Espíritu de Dios, glorifícate de una manera celestial, glorifícate de una manera sobrenatural. Destruye, Padre, todo impedimento. Destruye, Padre, toda cadena, Señor. No buscamos, Señor, fama ni popularidad, y si así hay en nuestro corazón, tú cada día nos enseñas a amarte, tú cada día nos enseñas a buscarte, tú cada día nos enseñas, Señor, que nuevas son tus misericordias. Gracias te doy, Señor, por tu fidelidad. Gracias te doy, Señor. Aleluya. Bueno, qué bueno poderte saludar una vez más. Hemos tenido dificultades, pero Dios tiene todo bajo control. Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Dios es sobrenatural. Dios cada día nos enseña y nos forma. Hoy hablaremos de un tema que espero que edifique su vida. Más que sentarme una hora a conversar, a charlar, quiero edificar tu vida si así me lo permites. Por eso yo te invito para que no te retires, sino por el contrario, invite a otro, invite a un amigo, invite a un vecino, invite a un familiar, invite en esta hora y comparte este video, comparte esta señal, que para nuestra vida es de gran bendición poderte acompañar. Una carrera, se titula hoy nuestro mensaje, una meta. Una carrera, una meta. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Vamos a la escritura en esta hora. Hebreos, capítulo 12, versículo 1.
Dice así la Escritura. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La versión Biblia de Dios para todos. ¿Por qué quiero leértela de las dos versiones iniciando? Porque quiero que hagas un comparativo, hagas en esta hora una semejanza y podamos empezar a estudiar este maravilloso tema. Hebreos 12:1, Biblia, palabra de Dios para todos, o la PDT. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. El pecado que nos hace caer tan fácilmente. Este capítulo 12 nos da una base sólida que corresponde a su vida y a la mía y que tiene que ver con el vivir de una vida cristiana triunfante. No me cansaré de repetirte de que yo no le hablo de religión. Yo te hablo de un Cristo vivo. Yo te hablo de un pastor de pastores, Jesucristo. Todos tenemos tropiezos. Todos tenemos que correr esta carrera que tenemos por delante. Debemos triunfar y debemos llegar a la meta. Si usted lee Hebreos 12:1, dice la Biblia, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer fácilmente. Se nos habla de una carrera. Se nos habla de un grupo de personas o una nube de testigos que están presenciando tu diario vivir en la carrera que tú has emprendido dentro de la vida cristiana. Por eso el título, una carrera, una meta. Leamos este pensamiento. La carrera del creyente es una vida que corresponde a un diario vivir, donde el dolor, los problemas, las pruebas, las enfermedades, las dificultades no son para nada indiferentes, pero sí tienen un común denominador, que es sacar de ti lo mejor que tienes dentro. Y vamos con una persona que nos puede hablar de una experiencia vivencial que es el apóstol Pablo. Él escribe en Filipenses capítulo 1, versículo 10. Recuerda que cuando tú corres la carrera y hay problemas, dificultades, enfermedades, problemas en la vida, es porque Dios quiere sacar dentro de ti lo mejor que hay. En Deuteronomio dice la Biblia que Dios atravesó al pueblo de Israel 40 años por el desierto para probar qué había dentro de su corazón. Si había de obedecer, sí o no, debía obedecer sus mandamientos. Y Filipenses 1:10 dice, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. ¿Cuál es el propósito del cristiano? Guardarse para cuando Cristo venga. Muchas personas se circunscriben a una religión. Unos a Mahoma, otros a los Hare Krishnas, otros a los mormones, testigos de Jehová, unitarios, etcétera, etcétera. Y dentro del cristianismo sí que hay muchas misiones y cada una tiene su propia teología, cada una tiene sus propias normas de conducta.
Pero el propósito fundamental del creyente es que debe estar entendido, abierto para realmente lo que importa en nuestra profesión de creyentes. Dice el apóstol Pablo, que lleven una vida pura e intachable hasta el día de Cristo. Que estén siempre llenos. ¿Llenos de qué? Del fruto de la salvación. O sea que la salvación tiene un fruto, tiene un resultado, claro que sí. Porque tiene que haber un cambio en tu vida. Tú vas corriendo en el cristianismo hacia una meta. ¿Cuáles son los resultados? Muchos critican, muchos murmuran, muchos ponen temas a debatir que en qué edifican. Lo que tú y yo debemos tener es cuidado de nuestra propia vida. Dice la Escritura, una vida pura, intachable, hasta que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos ¿de qué? De fruto de salvación. Es decir, dice la Nueva Traducción Viviente, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Si en ti hay palabras necias, si en tu vida hay palabras que no corresponden a un cristiano, ten cuidado. ¿Qué clase de fruto de salvación hay en ti? Si en tu vida hay rencor, amargura, celos, envidia, sosiego. Yo digo, a veces cuando uno atraviesa una dificultad como la que yo pasé hace exactamente 8 días, créame que por un segundo se pone a prueba todo lo que uno predica y enseña. Y no te voy a explicar ni a decir el chisme, pero hubo un momento de mi vida que todo se nubló. Y yo le decía, Señor, ¿por qué tú lo permitiste? Hoy puedo decir, Señor, fui imprudente. Y el apóstol nos dice, tengan el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Yo puedo tener poder, unción, pero si no tengo la prudencia, de nada sirve. Por eso, hoy yo te quiero invitar a que tú te examines, te mires a un espejo, como dice la Escritura, a cara descubierta, examínate. Porque esto, ¿qué traerá? Alabanza y gloria a Dios. ¿Qué traerá alabanza y gloria a Dios? El carácter que Cristo está produciendo en tu vida, o el carácter que se ha producido en tu vida debido a un fruto de la salvación. Tú puedes decir amén, gloria a Dios, aleluya, ser una persona que exhortas a otros, pero cuando tú te examinas, todo lo que tú exhortas no lo vives, no lo evidencias, porque tu familia está destruida. Es que ellos fueron los del error, sí, pero es que nosotros cometimos el pecado. Pero Jesucristo dejó su trono de gloria y nos vino a buscar. Dice la Escritura que el Señor dejó a 99 ovejas que estaban en el redil y fue a buscar a una que se había perdido. Dios desea que nadie se pierda. Así que ¿de qué me sirve mi religión y todos mis argumentos si no vivo una vida como dice la Escritura? Una vida de bendición, una vida pura, intachable, que glorifique a Dios. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, saben que estoy encadenado por causa de Cristo. El apóstol Pablo estaba viendo una dificultad y era que estaba preso, pero su espíritu estaba libre. Él estaba preso, enviado a Roma, pero no dejaba de predicar las buenas noticias. Quizás a veces nos enfermamos. Quizás a veces Dios permite que vayamos al médico o que nos encontremos en un hospital. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Sumarte a todos los enfermos o
sumarte como el soldado que está en cuarentena, pero sigue con su misión. Está en pelea. Y dando que esto, dice el mismo escritura, y dado que esto, o sea, yo estando preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Que las circunstancias no dejen por ningún momento las circunstancias de revelar en tu vida el Dios que tienes dentro. Recordemos que los destinatarios de esta carta, la carta a los hebreos, eran personas que un día habían pertenecido al judaísmo. Guardaban la ley de Moisés, guardaban todas las ordenanzas, pero escucharon el mensaje de salvación. El Espíritu Santo les convenció de pecado por cuanto no habían rechazado a Jesucristo. Reciben a Jesucristo en su vida y una vez que lo reciben, comienzan a caminar el camino de la salvación. Vinieron pruebas, vinieron dificultades y ellos empezaron a decir y a darse a entender que era debido a que habían dejado el judaísmo. Y comienza el escritor a decirles, no, un momento. Hay alrededor una gran nube de testigos. Muchos dicen que fueron los ángeles, otros dicen que son las personas que nos están viendo, pero si leemos la palabra de Dios, ese alrededor de testigos son los que se describen en Hebreos capítulo 11. Personas como tú y yo, pero vencieron frente a la dificultad. Por ello, se nos habla de una nube de testigos, no como si fueran los ángeles, o en otro caso como si se hablara de todos los que nos rodean. Por el contrario, este tema tiene su origen en ser ejemplo de quienes ya han atravesado la dificultad, pero nos sirven como esperanza, como ejemplo de que sí se puede vencer en la vida cristiana. El apóstol Pablo hablaba acerca de correr en una carrera. Y 1 Corintios 9:24 el apóstol lo describe y eso nos apoya a lo que te estoy enseñando hoy acerca de una carrera y una meta. 1 Corintios 9:24 dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, uno solo. En una carrera, dice el apóstol. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Y Hebreos te está diciendo, por tanto, nosotros teniendo alrededor una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, te está diciendo, vas a correr, estás corriendo, pero ¿qué equipaje de más llevas? ¿Una ira? ¿Un enojo? ¿Una casa dividida? Por eso hoy Dios nos amonesta a que debemos empezar a vivir más que predicar más. Mi vida vivencial debe ser mi predicación. Mi vida vivencial debe ser el ejemplo de lo que Dios es en mí. Así que el apóstol dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Versículo 25. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que le pueda perjudicar. ¿Qué te puede perjudicar a ti en tu vida cristiana? Una raíz de amargura. Quizás alguien te ha hecho un daño tan grande que puede ser justificable sentir rechazo. Pero Dios te está diciendo no. Deja la ira, desecha el enojo. Que no fluya de nosotros una raíz de amargura que nos pueda conducir al infierno. Ese peso de hacer de más. Quizás tuviste a alguien que era creyente y cometió un error y eso marcó tu vida.
Hoy yo quiero decirte, Dios te puede restaurar. Dios ama a toda la raza humana. Fue tanto su amor que envió a Jesucristo. Yo no me cansaré de decirte, solo en Cristo hay salvación. Así que los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que los pueda perjudicar. Ejemplo, una persona que practica el ciclismo. Pues una persona que practica el ciclismo no va a tomar y a coger una bandeja paisa antes de una carrera. Pues porque imagínense. O no va a hacer mezclas que puedan perjudicarle o tomar demasiado líquido, que cuando va en su carrera de ciclismo tiene que parar, detenerse porque su cuerpo le invita a expulsar todo el líquido que tomó. El apóstol dice, no hagan nada de lo que les pueda perjudicar. Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. No dura mucho. ¿Cuántos partidos se han jugado y a dónde quedaron esas victorias? En la historia. Porque nuevamente se inicia un ciclo de competencia y exige a la persona que compitió a que se esfuerce porque otro viene a ocupar su lugar. Así como dice mi hijo, este partido ya es historia. Eso lo dice un gran narrador. Este partido fue una gran historia. Así pasa. Así pasa. Nosotros, dice el apóstol, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Un segundo de emoción es una eternidad en el infierno. Un segundo de placer es una eternidad en el infierno. Ten cuidado con tu carrera cristiana. Es que otro lo hace. No todo mundo es igual y tratado por Dios. Cada uno somos tratados de manera diferente. Cada uno atravesamos una dificultad diferente. Mire el descuido del rey David. ¿No causó una división en su reino? ¿No causó que su hijo Absalón quisiera robarle el trono por la fuerza? ¿No logró que su hijo Absalón tomara sus concubinas que había dejado cuidando el palacio en Jerusalén y a la luz pública de todos mantuviera relaciones sexuales para que todo el pueblo de Jerusalén se diera cuenta que si controlaba su harén y controlaba a quienes estaban cuidando el palacio, significaba que estaba derrocando a su padre? Hay veces que nobles ideales que nosotros procuramos hacer en el reino de los cielos son el argumento para ir al infierno. Yo me esfuerzo por recibirlo, dijo el apóstol. Así que no lucho sin un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Que Dios te dé una casa? Hemos vendido un evangelio facilista. Siembre y vas a recibir. Va en contra de la Escritura. Tú tienes que primero buscar al Creador por lo que Él es, no por lo que te pueda dar. Tú tienes que buscar a Dios porque Él es el Creador de todo el universo. Y si tú no recibes a Jesucristo, su Hijo, te vas al infierno. En esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Y el apóstol dice, yo tengo un ideal, yo tengo un propósito y lucho por eso. Al contrario, a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. ¿Qué tal uno predicando y salva muchas vidas, llegan a los pies del Señor, pero uno se va al hijo? El mismo Señor Jesucristo lo dijo cuando hicieron las bodas y pasaba revista y vio a uno que no estaba vestido y le dijo, amigo, ¿quién te dejó entrar? Y este hombre le dice, no, pero no, le dice, no, sáquenlo. Y el hombre empieza a gritar, pero en tu nombre yo hice. Y él dijo, no, te conozco. Tú puedes usar el nombre de Dios y hoy en día es muy fácil que mucha gente quiera usar el nombre de Dios
y en el nombre de Dios se han cometido miles y miles de cosas. Miles y miles de guerras, miles y miles de muertes en el nombre de Dios. Pero eso tampoco te va a ti a justificar delante de Dios para que tú le digas, no, es que en tu nombre hicieron. Déjalos. Tú preocúpate por correr tu carrera. Porque si tú corres tu carrera, tú tendrás una meta. Y cuando llegues a la meta, obtendrás un premio. Mire mi pensamiento. Es que solo corriendo la carrera que tenemos por delante, hace que florezca en nosotros la confianza en Dios, que no es más que la fe. La fe es el conocimiento de Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué le agrada? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Cuál es mi interés al acercarme? Y que Él es el Todopoderoso, y si le place, te da. Y si viene a tu destrucción, pues Él prefiere que tú no te destruyas. Hebreos 11:33 dice la Biblia, ellos confiaron. ¿Quiénes? Los héroes que aparecen en Hebreos capítulo 11. Ellos confiaron ¿en qué? En Dios. Y por eso conquistaron países. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios. Actuaron con justicia. Recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones. Y apagaron grandes incendios. Escaparon de los que matan con espada. Recibieron fuerza cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a ejércitos enemigos. Algunas mujeres confiaron en Dios. Y por eso Dios hizo que sus familias muertas volvieran a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir. Así estaría mucho mejor. Jesucristo dijo, no se preocupen por el que puede matar el cuerpo, porque el alma no la podrá destruir. Más bien teman al que puede destruir tu alma en el infierno. De paso, pues tu cuerpo también. Así que no te preocupes por lo efímero. Preocúpate por lo espiritual, por lo celestial. Corre tu carrera. Sigue la Biblia diciendo, a otros los mataron a pedradas. ¿No fue Esteban? Murió apedreado. Los partieron en dos con una sierra. A los otros los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. Pero su confianza estaba en Dios. Su confianza estaba en Dios. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él. ¿Confiaron en quién? En Él. Pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Hoy en día muchos pastores se están cargando. Y se están cargando porque su iglesia está atravesando dificultades. Y a veces cuando permitimos que lo emocional domine nuestra vida, la fe en Dios se desvanece, como cuando usted coge el agua y la pone entre los dedos, se comienza a escapar. Tú debes cerrar tu puño y no permitir que el agua, que tu confianza en Dios se empiece a ir como el agua. Dice la Biblia, y es que Dios tenía un plan mucho mejor para nosotros también, que recibiéramos lo prometido. Dios hizo y hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Por eso, correr una carrera con una meta específica
te invita a ti y a mí a que pensemos en lo que pensaron estos grandes héroes de la fe. Dice 1 Tesalonicenses 4:8. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con esas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Quizás tú me oyes y dirás, palabrero, charlatán. Tú estás rechazando a aquel que te da la vida. Tú estás rechazando la palabra de Dios y por ese rechazo tu vida va al infierno. Terminamos la pandemia y no terminamos y sigue el mundo exactamente igual. Vuelve nuevamente a hablarse de una ideología de género, pero yo veo que en las encuestas que se realizan aparecen solo 2 géneros, hombres y mujeres. Entonces, ¿en qué estamos? Veo yo que se habla de géneros y de transgéneros, tras especies y tras todo lo que haya. Pero cuando la persona vuelve y nuevamente sufre la pandemia, se habla de hombres y mujeres. Encuestas de hombres y mujeres. ¿Y por qué no se especifica transgénero, transespecies, trans? Bueno, el hombre es terco. El hombre rechaza a Dios y rechaza su palabra. Por eso, si ellos obedecieron sin ver, sin comprender la totalidad del evangelio como usted y yo hoy lo tenemos. Lo tenemos. Abraham nunca tuvo el compendio bíblico más profundo que el que tú y yo tenemos. Isaac, Jacob, el mismo rey David. Veíamos en el último estudio que el rey David quería estar en la casa de Dios porque allí la presencia manifiesta de Dios se hacía evidenciada y aún así él quería estar allí en su casa. ¿Cuánto más hoy tú y yo que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros? Hebreos 11:39 dice, Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Por eso era necesario que Jesucristo, una vez fue crucificado, fue llevado a la tumba, dice la Biblia, y bajó a lo más y tomó la cautividad. Jesucristo fue y le predicó a aquellas personas que un día confiaron en Él y no recibieron lo que recibieron usted y yo. Y les dio el testimonio de que ha resucitado, no está aquí. Su cuerpo no se encuentra en una tumba. La tumba de Jesucristo es la única tumba de la única persona que murió, pero sus cuerpos, ni sus huesos, ni sus cenizas están ahí. No está muerto, está vivo y está entre nosotros. ¿Cuánto más nosotros, que hemos recibido la promesa que a ellos se les prometió? Porque aunque vieron y vivieron bajo la presencia manifiesta de Dios, y a pesar de todo ello creyeron, basados en escuchar la voz de Dios, actuaron en obediencia. Cuanto más tú y yo, que hemos recibido de Dios la promesa hecha realidad. ¿Sabía tú o sabía usted que Hebreos 12:1 viene haciendo la conclusión de lo que se inició en Hebreos 10:19? Ahí comienza el debate del escritor diciendo, hermanos, la sangre de Jesús derramada al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar santo. ¿A dónde? Al lugar santo. Por eso, cuanto más tú y yo, que hemos recibido la promesa que a ellos se les prometió, que dice la Biblia que tú y yo debemos aceptar esa invitación.
Tener esa misma consigna con que ellos creyeron. Depositar toda nuestra atención en la base en la cual a ellos les permitió que sus nombres estén inscritos como héroes de la fe. Hebreos 11:1 dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Eso es lo que Dios está pidiendo de ti, fe. Conocer tú a Dios. Así como tú respiras y tú no crees en el aire, porque no se puede ver. Quizás el aire sí se puede medir, ¿no es cierto, Josué? Sí se puede medir, pero no se puede ver. Quizás el aire no es tangible o sí será tangible, no lo sé, pero sí tiene un volumen y un peso. ¿Cuánto más Dios, que es el creador de tu vida? Para creer y confiar en Dios, debemos tener las características de ello, lo cual fue su carácter, que viene a ser la naturaleza e inequívoca propiedad de la persona que la distingue de los demás por ser rasgos, cualidades y circunstancias que lo definen frente a la realidad diaria. Por ello, no debemos creer a todo aquel que en nombre de Dios habla, que ilustra, que hace una buena oratoria, pero no tiene un sustento bíblico. Un sustento bíblico es lo que debe hablar más de lo que mi propio conocimiento pueda expresar. Porque Dios no necesita ayuda. Dios es poderoso para salvarte a ti y a mí por su palabra. Dice Romanos 4:3. Romanos capítulo 4, versículo 3. La Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Abraham actuó. Abraham cumplió. Salió de su tierra y dejó a sus parientes en Ur. Abraham caminó con Dios. Abraham le creyó a Dios. Abraham sacrificó a su hijo cuando Dios se lo pidió. Pero para Dios eso no bastó. Para Dios lo que bastó fue que Abraham confiaba plenamente en Dios. ¿Sabe qué es confiar plenamente en Dios? Recuerdo hace algún tiempo, mi hijo mayor, recuerdo que estaba él en un punto y debía lanzarse para que yo lo pudiera recibir. Y este hombre, que es el más osado de todos, se lanzó, no lo dudó, se tiró. Y él estaba confiado en que su padre lo iba a recibir. ¿Cuántas personas, como otro, que tienen temor y que les da miedo y lo piensan, lo meditan, lo recapitulan, lo vuelven nuevamente a mascar y no actúan? Abraham confió en Dios. Por eso la Biblia dice Dios lo aceptó. Versículo 4 de Romanos 4:4. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo. Si alguien te trabaja, tú no le regalas tu sueldo. O no se le regala un salario. O no se le dice, mire, yo te quiero regalar este dinerito por usted. No, es algo que se le debe. De hecho, cuando alguien hace un trabajo, termina su labor contratada, ¿qué es lo primero que hace? Págueme lo que me debe. Ya terminé mi trabajo. Ya cumplí mi jornada. Así que eso no se toma como un regalo. Versículo 5 de Romanos 4:5. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aun cuando el pecador no haya hecho nada para merecerlo.
porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. En otras palabras, tú y yo fuimos redimidos. Y esa palabra redención tiene que ver con la idea de que el apóstol Pablo veía en el mercado a los esclavos. En los esclavos se vendían por dinero, se comercializaban, se les vulneraba sus derechos, sí, pero así era el comercio antiguamente. Y cuando un esclavo se compraba y se miraba qué me podía producir, dice el apóstol, que Jesucristo fue al mercado y compró los esclavos, pero no los compró para un servicio para él, sino compró su vida y la puso en libertad. A eso se refiere este pasaje. Dios declara inocente al pecador. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el pecado de la separación que había de tu vida para con Dios es aniquilado. Que tenemos en nuestra vida todavía muchas cosas de pecado, sí, pero eso no se compara como ese pecado tan grande que hace caer a muchos, que es no creerle a Dios. Porque si usted lee la Escritura, dice, despojémonos de todo pecado y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es el pecado que te aparta de Dios? La incredulidad. Tú no creerle a Dios es lo que hace que tu vida sea lo que es, porque tú no le crees a Dios. Alguien dirá, es sencillo cuando usted habla. Sencillo es cuando tú has pasado un gran problema que no sabes qué hacer, que se acaban todas las ideas, todo lo que se puede hacer, y solamente se espera un milagro en Dios. Ahora, ¿por qué están estos nombres escritos en el capítulo 11 del libro de Hebreos? Que nos invita a tener como ejemplo. Ellos no están como expectantes a ver, bueno, vamos a ver, Luz Marina, sí, cómo va en la vida cristiana, a ver, hermanita. No, ellos están, es como ejemplo para ti y para mí, que si ellos fueron capaces de vencer su dificultad y triunfaron, cuánto más tú y yo, si ponemos nuestra esperanza en Dios, la podemos vencer. Hebreos 11:2 dice la Biblia, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Hebreos 11:4 dice, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. ¿Por qué? Porque Abel sabía que a Dios le agradaba un sacrificio que redimiera o que expiara su pecado. Y fue así que ofreció un cordero. Abel no ofreció a Dios algo que se identificara con él y que le agradara a Dios, porque es que Dios es dueño de todo. Pero cuando tú te identificas y tú dices, Dios, de lo que tú me has dado, yo te daré y te glorificaré y me despojaré de esto porque a ti te agrada que yo lo haga y que yo te demuestre cuánto me amas, es cuando tú realmente aprendes a saber quién es Dios. Es como cuando tu hijo llega y te da un regalo. Y ese regalo pueda que no sea la gran cosa, pero tú ves en él el esmero, la dedicación y el detalle. Y cuando tú ves el detalle, así tú veas que es algo insignificante, te da más alegría que lo mucho que te pudieran dar y satisfacer tus necesidades. Hebreos 11:5 dice, confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. Dice la Biblia, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Hebreos 11:33 dice, ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Hebreos 11:39 dice, Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió
lo que Dios le había prometido. Así que la invitación de hoy es, confía en Dios. Confía en Dios, ¿por qué? Primero, el común determinante de los testigos, ¿cuál fue? Hebreos 12:1. Todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso, debemos dejar de lado todo el pecado que está en nuestro estorbo. ¿Cómo son los testigos? Primero, en primer lugar, el común determinante de los testigos es que son hombres que se destacaron por su confianza en Dios, y por ello estos son la gran nube de testigos para que nosotros digamos, sí se puede confiar en Dios, y esa confianza me llevará a mí a lograr una victoria en mi carrera que me conduce a la meta. Segundo, el común determinante de los testigos es que escucharon la voz de Dios y no actuaron por emociones, sino que aceptaron el reto de correr la carrera y han ganado su testimonio para animarnos a nosotros a correr y a ganar. Tercero, el común determinante de los testigos es que corrieron la carrera no motivados para recibir alabanza como resultado de su fe. No es como hoy en día que se mide, bueno, tantas personas, tantas otras. No, ellos lo hicieron como resultado de su fe. Ellos lo hicieron para mostrar de que Dios cumple lo que promete. El común determinante de los testigos es que son hombres de carne y hueso que pusieron su esperanza contra esperanza. ¿Cómo así? Romanos 4:18 dice la Biblia. Cuando Dios les prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confiaron en Dios. La vida cristiana es una carrera con una sola meta. El cristiano no es uno de este mundo, porque su mirada está basada en las cosas que no son de este mundo, ya que es un peregrino y extranjero y sabe que este mundo no es su hogar. Por ello anda en el mundo sabiendo que su meta es el punto fiel, por lo cual debemos saber cuánto tú y yo hemos avanzado. El cristiano tiene una inspiración, que es el saber que otros lo han logrado. Por ello, trabaja como una doble vía, aquella nube de testigos. La Escritura dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor una nube tan grande de testigos. Esta nube trabaja como doble vía. ¿Por qué? Porque ellos testificaron de su fe en Jesucristo y a la vez ellos nos motivan a nosotros a caminar en esa fe. Por ello debemos entender que nosotros actuamos a la vista del público porque somos cartas abiertas y leídas por otros. El cristiano sabe que no puede llevar equipaje extra, no puede llevar cosas que no le corresponden. Cuando un escalador va a escalar, ejemplo, el Everest, él no lleva su cama de madera, su colchón, no, porque igualmente le va a hacer un desgaste físico y ese desgaste físico le va a quemar energía que va a necesitar para llegar a la cima. Por eso yo te animo, por eso yo te invito en esta hora. ¿Hay en tu vida alguna amargura por alguien? Quizás te hizo un daño, quizás te hizo algo tremendo. Deséchala, deja que Dios tome control de ello y tú sé libre en el nombre de Jesús para que ese peso extra que llevas te permita seguir adelante. Quizás tuviste el testimonio de alguien que era tu líder espiritual, cometió un error y por ese error marcó tu vida y tú dices, no, es que si él lo cometió, Dios no es real. No,
Dios es real. Y si Dios esta noche me ha permitido decirle a usted que me ve, no mire el ejemplo de nadie, sino viva de su propia vida y de su propia vivencia con Dios para que pueda seguir adelante, es lo excelente. No permita que nuestros ojos nos engañen. Y el cristiano tiene como ejemplo al mismo Jesús, que tenía su propia meta y logró, aunque tuvo que desprenderse del trono de gloria que tenía junto al Padre, y como dice la Biblia, se humilló a sí mismo, siendo siervo y tomando forma de hombre en un cuerpo. ¿Cuánto más tú y yo debemos luchar nuestra propia carrera? Yo te invito en esta hora para que tú corras tu carrera. Hay una carrera, hay una meta. No te dejes vislumbrar por todo lo que está pasando. Es difícil, es difícil. Es duro, es duro. Yo recuerdo 3 días de oración. 3 días de oración con mi Señor Padre. Y su fe seguía inquebrantable. Y aún sigue inquebrantable. Confiemos en Dios. Creámosle al Señor. Y hoy por encimita te toqué Hebreos capítulo 12, versículo 1. Leámoslo de la Biblia, palabra de Dios para todos. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que mostraron su fe. Si tú lees Hebreos 11, te vas a dar cuenta la realidad de las personas que están enunciadas, pero su confianza en Dios. ¿Qué Dios pide de ti? Dios no está pidiendo tu dinero. Dios no está pidiendo otras cosas. Está pidiendo que tú en esta hora le entregues su corazón y que Él se pueda glorificar y que Dios pueda recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Vamos a orar, vamos a clamar. Todas aquellas personas que se han unido, muchas gracias. Me alegra que ustedes estén con nosotros. Es de gran bendición. Te invito para que compartas este video y pueda llegar a alguien que necesite esta palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva. Padre, hacemos este mensaje no para recibir like ni me gusta, sino hacemos esta palabra para que llegue al corazón que lo necesita, llegue a la vida que la necesita, aquel que está necesitado, aquel Dios mío, Señor, que se encuentra desesperado, porque quizás vio un mal ejemplo en alguien y eso le motivó a detenerse en su carrera y tomar un peso extra que le ha impedido avanzar, como es la crítica, la murmuración, la incredulidad. Y esos pecados, como dice la misma Escritura, debemos dejarlos. Debemos quitar de nosotros esas cosas que nos impiden avanzar. Yo clamo por aquella persona que quizás, Señor, un día estuvo en el cristianismo, hoy se ha alejado porque, por X o Y razón, se ha alejado porque quizás tiene, oh Dios mío, Señor, argumentos para hacerlo. Pero esos argumentos han hecho que florezca en su vida la incredulidad. Y que esa incredulidad no le deje avanzar. Y que esa incredulidad le impida correr la carrera. Padre, clamamos por todos aquellos que quizás un día alguien les engañó, se hizo llamar un cristiano y quizás les dio un mal testimonio, los robó o hizo 1000 cosas. Yo clamo a ti, Señor, en esta hora para que esas personas sean libres de ese peso de pecado que les asedia y que les impide correr la carrera con libertad. Padre amado,
Dile tú al Señor, Señor, dame la oportunidad en esta hora de yo conocerte. No conocerte por lo que me dijo fulanito o sultanito, no, sino yo conocerte personalmente en mi vida. Poderte yo conocer personalmente en mi corazón. Y así sí poder entender que lo que tú quieres de mí es que yo corra esa carrera como lo hicieron aquellos hombres de Dios. Quizás como lo hizo Jacob, que fue un engañador, engañó a su hermano. Vio que su padre le iba a robar ese derecho que su hermano le había vendido. Y quizás usó artimañas, quizás usó cosas para tomar lo que legítimamente le correspondía. Pero él tuvo un día un encuentro contigo. Y ese encuentro lo hizo llevar a mantener su esperanza y su confianza. Y por ello fue salvo. Y así muchos hombres de la Escritura, Señor. Por eso, hazte real, dile, Señor, hazte real a mi vida. Señor, hazte real a mi vida. Señor, hazte real a mi corazón. Señor, hazte real a mi corazón. No por lo que otro me diga. Díselo. Dios es real. Dios quiere que tú le hables. Dios quiere que tú le digas. ¿Por qué no en esta hora tú retas al mismo Dios y le dices, Señor, tú eres tan real como este hombre dice, hazte real y que yo sienta un cambio en mi vida? Envío ahora mismo esa palabra de libertad sobre aquella persona que me está viendo. Quizás tú has cometido muchos asesinatos. Quizás tú has cometido muchos errores. Pero Dios es tan real que te puede quitar esa culpabilidad que tú sientes y hoy ser libre y restaurado en el nombre de Jesús de Nazaret. Quizás aquella persona que algún día un pastor le golpeó por X o Y razón, hoy se libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Dios es personal. Y eso que pasó, Dios lo permitió para ver qué había de Dios en tu corazón. Porque muchas veces nos dejamos ilusionar y nos dejamos entontar por la presencia de Dios que ha tenido en otras personas. Y eso nos lleva a Dios. Pero cuando Dios quiere que realmente lo veamos a Él, permite que pase cosas en nuestra vida para realmente vestirnos con los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso la Escritura dice, sí, hay unos hombres que son testigos y que se encuentran en Hebreos 11, pero esos hombres también nos enseñan que tenían vidas de errores, que tenían malas decisiones, pero confiaron en ti y a pesar de su problema, pero la confianza fue mayor que les permitió tener su nombre escrito en el podio de los hombres de la fe. No importa cuán grande sea tu pecado, si tú en esta hora lo dejas a un lado y te coges a Jesucristo y le dices, Señor, hoy te quiero reconocer como mi Señor. Y hoy quiero dejar el pecado de la incredulidad que me ha impedido ver tu gloria. Hoy lo haré, Señor. Y en tu nombre correré. Y en tu nombre, Señor, yo seguiré adelante esa carrera para llegar a la meta que tú tienes para mí. Padre, gracias te damos por tu palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Restaura vidas, Señor. Restaura corazones, Señor. Solo te pido eso, Señor. No permitas que ninguno de los que me está viendo se pierda, sino que en esta hora sienta el impacto de tu gloria, Señor. Sienta el impacto de tu presencia, Señor. Sienta el toque de tu gloria. Y a causa de tu gloria, vuelva nuevamente a estar en amistad contigo. Y por ello tendrá paz. Y por ello te irá bien. Padre, gracias te doy por todos los que me ven. Por todos aquellos que me van a ver.
Que este mensaje corra y tu nombre sea glorificado y tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos, Señor. A ti doy gloria, honra, poder y alabanza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.